La corrupción, que es el segundo punto, la palabra Ernesto, pero decía el segundo punto, una abierta lucha, digamos, una frontal lucha contra la corrupción. ¿Qué en concreto va a significar eso, más allá de hacer notar que no deberíamos acostumbrarnos a que los que son corruptos sigan gobernando? ¿Qué hacer concretamente ahí? Una firme voluntad política para implementar reformas de fondo, empezando por cosas muy sencillas que se pudieron haber hecho ahora pero que nadie quiso hacer. Por ejemplo, gobierno abierto y transparente, de tal manera que no solamente las entidades fiscalizadoras, sino la gente pueda saber exactamente qué está haciendo su ministro o sus ministros, con quiénes se están reuniendo y cómo se están definiendo las leyes, ¿no es cierto? Si es que efectivamente es el Estado el que está garantizando las políticas públicas o si es que son ciertos intereses empresariales más bien los que se están imponiendo. O para que podamos conocer en tiempo real cómo se está gastando nuestra plata en nuestros municipios o nuestros gobiernos regionales, teniendo acceso a todos los procesos de licitación y contrataciones. Eso no es una cosa del otro mundo, se puede hacer perfectamente con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Pero nadie se atreve, nadie se anima. Ahora, por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos regionales, para dar una idea más, tenemos que fortalecer los consejos regionales, que son las entidades fiscalizadoras de los ejecutivos regionales, pero que hoy por hoy no tienen dientes, no tienen cómo hacer su trabajo efectivo de fiscalización. Hay que fortalecerlos. O, por ejemplo, una última idea, las oficinas de control interno de los gobiernos regionales, los que fiscalizan el uso de la plata, no pueden seguir dependiendo administrativamente, presupuestalmente, del gobierno regional al que fiscalizan. Claro. Porque si no, no hay ninguna garantía. Tienen que ser totalmente autónomas estas oficinas de control interno y depender en todo caso de la Contraloría, que también hay que potenciar y garantizar su autonomía política. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y una ley de lobbies, digamos, que transparente la gestión de intereses, sería, digamos, parte de lo que usted cree que habría que hacer de todas maneras. De todas maneras, en la línea de lo que planteábamos al principio, y también poner ciertas limitaciones a este tránsito a veces perverso entre el sector privado y sector público, ¿no? Tiene que haber la puerta giratoria, tiene que haber funcionarios públicos principalmente y esencialmente comprometidos con lo público, precisamente con el Estado, un Estado moderno, eficiente, que garantice servicios públicos de calidad para todas y para todos, salud, educación, etcétera. Y, por supuesto, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, eso que se propuso en este periodo, pero que el fujimorismo se opuso a rajatabla que se pudiera aprobar, y lo que se llama también la muerte civil. Un funcionario que le ha robado al Estado, que le ha robado a los peruanos y peruanas, no puede volver a la función pública. Tenemos que acabar con esa lógica de impunidad. Bueno, yo también me sumo a lo que ha dicho Glasser, que me parece muy importante que se haya lanzado, que hayan estas elecciones al interior de un sector de la izquierda y todo. Ahora, una pregunta en relación a su vínculo con el humanismo, ¿no? Con el nacionalismo. Usted estuvo vinculada en el 2011, se salió del 2012 por la incompatibilidad de posiciones, el cambio que hubo de Humala. Pero también estuvo vinculado al humanismo en el 2006, ¿no? Porque estaba en Francia en ese momento, participó en uno de los comités, creo que fue el primer, fue uno de los primeros el primer comité de Europa, además de apoyo al humanismo. Pero claro, esa puede ser una virtud en esa trayectoria, pero a la vez también se le podría decir, ese fue el humanismo que perdió, ese fue el humanismo que generó que Alan García fuera el mal menor. El cambio responsable. ¿No es cierto? O sea, es volver a esa posición, a ese Humala del año 2006, que también generaba tantos anticuerpos, tantas preocupaciones por una posición belicista, radical, media homofóbica. ¿Cómo va a deslindar con esa posición también? A ver, tanto en la primera como en la segunda etapa del nacionalismo creo que hubo una estigmatización, ¿no? Una demonización de lo que se proponía, ¿no? Nosotros hablábamos, por ejemplo, de un Estado moderno, eficiente, que pudiera ayudar a planificar el desarrollo nacional en diálogo con el sector privado, con la gente, y se dijo que éramos estatistas, que le íbamos a quitar hasta la segunda casa al que tuviera dos, y no fue así, ¿no? Entonces, yo creo que hay una estigmatización injusta, ¿no? Pero que en nada justifica la traición que se hizo después, ¿no? Y que hizo que yo renunciara rápidamente en junio del 2012. Yo no renuncié ayer.
Yo renuncié en un contexto en el que además se estaba matando gente en mi región, en Espinar, por el estallido de un conflicto social que se pudo haber evitado de simplemente haber escuchado a la gente oportunamente, ¿no? Que es algo que nosotros habíamos ofrecido y es algo que para nosotros ahora también es esencial. Los conflictos sociales han marcado la historia de nuestro país de manera muy fuerte en los últimos años. En el gobierno de Alan García, casi 200 muertos en conflictos sociales. En este gobierno, ya nos vamos acercando a los 60. Eso es inaceptable en democracia y se puede resolver perfectamente, ¿no? Con mecanismos de diálogo que se respeten, como por ejemplo la consulta previa, que no es una cosa del otro mundo, que no es una reforma radical que está establecida en el convenio 169 de la OIT, pero que no se quiere hacer, no se quiere dialogar. Y nosotros creemos que sí es importante el diálogo en democracia. Es inaceptable, por ejemplo, que aprobada la ley de consulta y en medio de tantos conflictos sociales, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, apruebe proyectos mineros sin consulta previa, cuando es la manera precisamente de garantizar que las inversiones necesarias para nuestro país se hagan de manera dialogada, responsable, sostenible. Ahora, pero más bien la lectura que tienen varios empresarios de lo que usted dice, que es razonable en un contexto democrático, es que obstaculiza la inversión y hace que esta, digamos, no llegue con la intensidad que debería. Y de hecho ese sector que dice hay que cero tramitología y entiende la consulta previa es un trámite más, lo que lo que deja de lado el sentido principal de un diálogo como esto, seguramente no va a estar tan contento con que usted pueda avanzar en esta posibilidad y van a, digamos, yo creo que actuar en relación a que eso avance. ¿Cómo va a ser, digamos, cómo se va por un lado garantizar la inversión y por otro lado resguardar esto que es fundamental también, sin que la etiqueten a usted como la ambientalista radical, ecologista pues intransigente, la que no quiere la inversión, la que está en contra de la minería, la que etcétera, etcétera, etcétera? A ver, quien diga que el diálogo es una traba para la inversión, realmente no es democrático, ¿no? Revela una perspectiva autoritaria sumamente preocupante. De nuestra parte, lo que estamos planteando es, sí, un Estado moderno, eficiente, al servicio del ciudadano, para servicios públicos de calidad, pero que también ponga reglas del juego claras. Y yo creo que los inversionistas lo que quieren es eso, seguridad jurídica y reglas del juego claras. Y esas reglas del juego incluyen respetar los derechos laborales de los trabajadores, no como ocurre, por ejemplo, en algunas azucareras del norte, que tienen grandes cantidades de renta, pero que explotan a sus trabajadores, haciéndolos trabajar de sol a sol y pagándoles 400 soles. Eso no puede seguir ocurriendo en pleno siglo XXI en un país que ha tenido 10 años de crecimiento económico sostenido. Lo propio en otros sectores. Respetar derechos laborales, respetar nuestro derecho a un ambiente sano y a la salud. Así de simple. O sea, no es una cosa del otro mundo, no es una cosa extrema, no es una cosa radical, es hacer respetar la ley. Así de simple. Ahora, ¿y cómo se hace para llegar al poder con un discurso como ese y no terminar como Ollantumala? A ver, en primer lugar, yo creo haber dado muestras a lo largo de mi trayectoria política de que hago lo que digo y de que mis compromisos y mis principios están firmes. Si no, yo hubiera continuado en el oficialismo, a lo mejor de lo más cómoda, y hubiera a lo mejor tenido algún cargo ministerial y qué sé yo, pero yo me debía a la gente que votó por mí. Ese es mi criterio, esa es mi forma de entender la política. Por eso también mi participación, mi decisión de participar en estas elecciones ciudadanas, porque no se está planteando una lógica de caudillismo, una lógica en la que el que cree que es candidato lo es, sino de que es la gente la que tiene que decidir, y eso creo que es también una garantía, ¿no?, de que aquello que se dice efectivamente se va a cumplir. Ahora, pero eso es hacia la gente y me parece bien, porque además el eslogan que usted ha planteado es hay que hacer las cosas con la gente, ¿no? Cuando se hace con la gente, esa legitimidad es lo que te da la posibilidad del cambio. Pero yo me planteo más bien la relación con lo que a veces no es tan legítimo y son los poderes fácticos. Ollantumala, yo creo que en algún momento sí pensó hacer y cambiar algunas cosas, pero llegó y se chocó con una pared y con un muro. Lo que pasa es que no supo el actuar en esa circunstancia. De hecho, acuérdense la primera discusión ya de quién es el ministro de Economía, de quién es el presidente del Banco Central de Reserva y varias otras cosas que se vinieron muy rápidamente en el gobierno. A ese lado me refiero, es decir, cómo moverse en ese escenario.
Él no supo ni quiso, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de preparación, de equipo técnico, de equipo político, ¿no? Y esto efectivamente no lo voy a hacer yo sola, lo vamos a hacer con los mejores, con gente honesta, con gente transparente que realmente esté comprometida con su país. Y también hay una cuestión de voluntad. Y nosotros sí tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, de enfrentarnos a la corrupción donde haya que enfrentarla, venga de donde venga, de enfrentarnos a la impunidad donde haya que afrontarla, venga de donde venga. Yo sí creo que es un tema también y principalmente de voluntad política y claro, de una organización sólida que te respalde. Y eso es lo que estamos construyendo también. Y eso es lo que estamos haciendo en el Frente Amplio, construir, consolidar organización, equipos de trabajo, cuadros, para prepararnos para hacer las cosas bien. Y en materia de lucha contra la inseguridad, sin duda ese va a ser un tema central en el debate del 2016. ¿Cómo se hace para tener una política eficiente que no solo disminuya en los hechos la inseguridad, sino que nos haga sentir más tranquilos cuando salimos a desarrollar nuestras actividades cotidianas? Ya la demagogia empezó, ya usted ha escuchado pena de muerte, que los militares salgan, servicio militar obligatorio, y eso es muy popular, ¿eh? O sea, eso le gusta a mucha gente. ¿Cómo se va a plantear una política de seguridad que, digamos, no vaya en esa dirección, pero que sea a la vez eficiente? Sí, yo creo que en este tema, como en muchos otros, lo que ha hecho falta es un abordaje integral, ¿no? Se ha adoptado medidas muy efectistas, muy populares eventualmente, pero no un abordaje integral como debe hacer un Estado eficiente. Entonces, en la parte punitiva, yo creo que sí hay que luchar contra la corrupción dentro de la Policía Nacional, porque lamentablemente la hay, y si eso pasa por una purga amplia, habrá que hacerla. A la vez hay que profesionalizar a nuestra Policía Nacional, principalmente en el ámbito de la investigación, porque los delitos más graves y más duros que estamos viendo últimamente, sicariato, extorsión, no necesariamente no se van a combatir militarizando las calles, sino con un adecuado trabajo de investigación. Y ahí hay que profesionalizar a nuestra Policía Nacional. Pero también está todo el aspecto preventivo, que alguien tiene que hacer, y pasa por recuperar el espacio público, por ejemplo, ¿no? Recuperar nuestras calles para la ciudadanía. Pasa también por darle oportunidades laborales, recreativas, formativas a los jóvenes, para que no estén sueltos en plaza y terminen en pandillas, en mafias, sino que tengan oportunidades reales de desarrollarse como personas. Todo este abordaje integral es el que necesitamos para resolver verdaderamente este problema y no solamente dar medidas efectistas y populistas. Bueno, muy bien, congresista Verónica Mendoza, o candidata, o precandidata Verónica Mendoza. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes y los invitamos nuevamente. Es una de varias reuniones que vamos a tener acá seguro para seguir conversando sobre estos temas. Y reitero la invitación en todo caso para el domingo 4 de octubre a todos los ciudadanos que quieran votar y elegir el candidato o candidata a la presidencia. Vale la pena, yo creo que, y este es un principio básico, la política se hace siempre, y si tú la dejas de hacer, alguien la hace por ti de todas maneras. Vacío que se deja, vacío que se llena, así que hay que participar. Muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido Verónica Mendoza, entonces, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos hoy.